Cada temporada nueva de Fórmula 1 no suele traer alguna que otra cara nueva a la categoría, ya que los veteranos van saliendo y los nuevos que llevan varios años fogueándose en categorías inferiores ya están listos para dar el gran salto hacia la Fórmula 1, en busca de empezar a escribir su propia historia. Estos jóvenes suelen ser evidentemente de distintos lugares del mundo. Como ejemplo, podemos poner a esta nueva generación de novatos que han llegado a la Fórmula 1 en 2025. Andrea Kimi Antonelli viene de Bolonia, Italia. Isaac Hadjar viene de París, Francia, aunque también tiene orígenes argelinos. Oliver Berman es el único inglés. Gabriel Bortoleto es de Sao Paulo, Brasil. Franco Colapinto es de Buenos Aires, Argentina. Y Liam Lawson nació en la otra punta del globo. Más concretamente viene desde Hastings, Nueva Zelanda. Como veis, una lista de novatos muy equilibrada donde no tenemos ninguna nacionalidad repetida. Y es que eso es lo bonito de la Fórmula 1. Cada piloto viene de una región diferente y eso acaba marcando, quieras o no, tu estilo de pilotaje. Pero no todos los países tienen las mismas facilidades para facilitar la llegada de un piloto a la élite. Uruguay, por ejemplo, en los 75 años de historia de la categoría, ha tenido tan solo 3 representantes. El pionero fue Eitel Cantoni, que debutó en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1952 de la mano de la escudería Bandeirante, conduciendo un Maserati A6 GCM, donde desafortunadamente no duró ni una vuelta por un fallo en sus frenos. Corrió otras 2 carreras más en dicha temporada. En el Gran Premio de Alemania tuvo que abandonar por un problema con su transmisión en la vuelta 4, y su última carrera sería el Gran Premio de Italia, donde acabó en 11ª posición, poniendo fin a su aventura en la Fórmula 1 con tan solo 79 vueltas dadas en total. Alberto Uria disputaría los Grandes Premios de Argentina 1955 y 56. En su primera cita abandonaría en la vuelta 22 por un problema con la presión de la gasolina, y en su última cita pilotaría junto a su compatriota Óscar González en su propio equipo privado, compartiendo el volante de otro Maserati A6 GCM. Ambos cruzarían la línea de meta en 6ª posición, resultado que les sirvió para establecerse como los mejores pilotos uruguayos que han pasado por la Fórmula 1, a pesar de que Alberto solo diera 66 vueltas en toda su carrera y Óscar 44. Desde aquel Gran Premio de Argentina 1956, Uruguay se quedó huérfana de pilotos en la Fórmula 1. Asdrúbal Bayardo haría el intento de ser el cuarto uruguayo en llegar a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia 1959 con la escudería Centrosud, pilotando un Maserati 250F, aunque no pudo disputar la carrera al no clasificarse. Finalmente, el último intento de un uruguayo para volver a la Fórmula 1 lo haría Juan Ignacio Cáceres, una joven promesa que venía haciendo años muy buenos en categorías inferiores, llegando a ser campeón de la Fórmula BMW Iberia y realizando un buen papel en la Fórmula 3000 en 2005. Gracias a esas buenas actuaciones, el equipo Minardi se interesó en él, haciéndole unas pruebas de cara a buscar un piloto titular para la temporada 2006. A pesar de que fuera el más rápido de estas pruebas, no pudo conseguir ese asiento por la venta de Minardi a Red Bull, la cual convertiría al equipo italiano en Toro Rosso, poniendo a sus propios pilotos, por lo que el sueño se esfumó por completo. Por ello, en teoría, no han vuelto a pasar más uruguayos por la categoría desde hace más de 68 años. Pero, ¿y si te digo que hay una pequeña excepción que rompe la teoría, de la cual vamos a hablar en el día de hoy? Adrián Sutil fue un piloto de Fórmula 1 desde la temporada 2007 hasta el final de la temporada 2014, y la verdad es que nos dejó bastantes joyitas a lo largo de su trayectoria. Si quieres saber de qué estoy hablando, me encantaría que te quedases en este vídeo porque hoy te voy a contar el por qué Adrián Sutil fue el último uruguayo en llegar a la Fórmula 1, además de explicarte cómo fue su llegada, su controversial estancia y su salida de la categoría. Sin nada más que decir, arrancamos motores, amantes de la Fórmula 1. Adrián Sutil nació en Starnberg, Alemania, un 11 de enero de 1983. Adrián es hijo de Mónica, una pianista alemana, y de Jorge Sutil, un increíble violinista uruguayo que llegó a tocar en la Filarmónica de Múnich. Jorge emigró de su país natal gracias a una beca otorgada por el gobierno alemán, y en ese país conoció a la mujer con la que formó una familia. De ahí vienen evidentemente sus raíces uruguayas. Sutil en un principio no quería ser piloto de carreras, ya que sus padres, al compartir la música como pasión y trabajo, educaron a su hijo desde pequeño en dirección a la música. A los 4 años ya tocaba el piano, y a los 12 la gente asistía para verle tocar ya que les encantaba, pero a los 13 años dejó de tener esa ilusión y se rindió. Su hermano Martín desde ese momento empezó a descubrir el mundo del karting, y Adrián se quedaría completamente enamorado de esta modalidad, empezando su carrera deportiva con 14 años. Pero a este joven le sobraba el talento tanto para la música como para las carreras, ya que tan solo 3 años después ya estaba compitiendo a nivel internacional. Por eso, en 2002, con 19 años, ya daría el salto a los monoplazas, que haría en la Fórmula Masters austriaca y en la Fórmula Ford suiza. En esta categoría literalmente arrasaría con su competencia, ya que hizo las 12 poles y ganó las 12 carreras del campeonato. Después de este grandísimo papel, se fue a la Fórmula BMW alemana en 2003, donde quedaría en 6ª posición de la general con 86 puntos, consiguiendo 2 terceras posiciones y un segundo lugar en Hockenheim
Hockenheim como mejores resultados. Sebastian Vettel quedaría delante de él, pero esto daba igual porque en 2004 sí iría a la Fórmula 3 Euroseries, donde sería 17º de la clasificación general con 9 puntos. Pudo puntuar en tan solo 2 pruebas de 20, quedando por detrás de Guido van der Garde, Robert Kubica, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, futuros pilotos de Fórmula 1. En 2005 vendría con ganas de revancha y correría en el A1 Grand Prix representando a Alemania, pero nuestro protagonista tristemente no pudo puntuar en ninguna de las 6 carreras en las que corrió, lastrando un poco a su país ya que quedaron en 15ª posición. Igualmente repetiría en la Fórmula 3 Euroseries, donde mejoraría notablemente sus resultados a diferencia del año anterior, quedando subcampeón únicamente por detrás de Lewis Hamilton, pero superaría por fin a Sebastian Vettel. Además haría lo mismo con Lucas Di Grassi, Van der Garde y Di Resta. En 2006 probaría una nueva aventura, cruzaría el charco para irse a la Fórmula 3 japonesa, donde saldría campeón después de conseguir 5 victorias, 1 segundo y 6 terceros puestos. Ya iba siendo hora de que un equipo de Fórmula 1 se interesara en él por su gran trabajo estos años. El equipo Midland, antiguo Jordan, buscaba pilotos jóvenes para futuras temporadas. Es por ello que llegaron a reclutar hasta 5 pilotos de pruebas en la temporada 2006, y uno de ellos sería Adrian, pero Midland vendería el equipo después de tan solo un año en la categoría. Spiker Cars sería el comprador. Debutarían en 2007 con el Spiker F87, mantendrían a Christian Albers para esta temporada y subirían de su academia a Adrian Sutil. El debut en Australia de nuestro protagonista sería complicado ya que el coche era el peor de toda la parrilla. En su primera clasificación quedó penúltimo a más de 3 segundos de la pole, pero superó a su experimentado compañero de equipo. En carrera tuvo que cumplir un drive-thru y no podría hacer mucho más que cruzar la línea de meta en 17ª posición, quedando último y siendo doblado. Tristemente, esa sería la dinámica durante el resto de la temporada. En Malasia tuvo que abandonar por una salida de pista. En Bahrein y en España pudo acabar, pero no pasó de la 13ª posición. En Mónaco y Canadá engancharía 2 abandonos seguidos por accidentes. En Indianápolis y Magny-Cours volvió a acabar, pero de la 14ª posición no pasaría. Volvería a enganchar otros 2 abandonos en Silverstone y en Nürburgring por un problema de motor y una salida de pista respectivamente. En Hungría quedó 17º y en Turquía abandonaría en las vueltas finales por problemas con la gasolina. Italia sería otro reflejo más de que el monoplaza no estaba a la altura ya que cruzó por línea de meta en 19ª posición, al igual que en Bélgica donde se tuvo que conformar con una 14ª plaza, pero en el Gran Premio de Japón disputado en Fuji ocurriría el milagro. Hasta este punto Adrian lleva una temporada de debut horrible, con una 13ª posición como mejor resultado y 5 abandonos en 14 pruebas. Una vez llegado el sábado de clasificación, el guión parecía ser el mismo. Clasificó en 20ª posición a más de 3 segundos de la pole y a 1 segundo del 19º, pero por delante de su compañero de equipo. El domingo 30 de septiembre, un diluvio torrencial sería el verdadero protagonista de la prueba. Nada más arrancó la carrera, en las primeras 4 vueltas ya había ganado 4 plazas bajo el coche de seguridad. La carrera inició en la vuelta 19 y Sutil ya era 14º antes de arrancar, y con todo el caos provocado por el agua en pista y la nula visibilidad, llegó a rodar 9º en la vuelta 23. Se intentaría mantener en pista a pesar de perder posiciones, ya que era lo importante, mientras el resto de pilotos iban eliminándose poco a poco. Sí, 22 pilotos arrancaron la carrera, pero tan solo 10 la acabaron. Sutil quedó 9º, algo que no le servía para nada, ya que en ese entonces solo puntuaban los 8 primeros. Pero Vitantonio Liuzzi, que había recibido una sanción de 25 segundos por adelantar bajo banderas amarillas, acabaría justo por delante de nuestro héroe a 5 segundos de distancia. Cuando se le aplicó la sanción que debía, perdió la plaza con Sutil, lo que significaba que el equipo Spiker y Sutil habían conseguido su primer punto en la Fórmula 1. Qué bonito y qué alegría todo, ¿verdad? Eso es lo que diría si hubiera servido para algo, ya que en las últimas 2 carreras Sutil abandonó y Spiker no pudo volver a puntuar, quedando últimos en la clasificación de constructores con 1 punto. Sutil por lo menos quedó 19º con su puntito, superando a los 3 compañeros de equipo que tuvo durante todo el año. Para 2008, Spiker Cars volvió a vender la escudería, la cual fue comprada por Vijay Mallya, renombrando al equipo como Force India. Para este apasionante proyecto, Force India mejoró el Spiker F87B, bautizándolo como VJM01, Vijay Mallya 01, el cual sería pilotado por Adrian Sutil, que sería renovado, y por un veterano Giancarlo Fisichella, pero nuevamente el monoplaza sería espantoso. Ni Giancarlo ni Sutil pudieron sumar en ninguna carrera, volviendo a ser los peores de la temporada si no contamos a Super Aguri, que abandonó la Fórmula 1 en la 4ª carrera. En 18 carreras, Adrian solo pudo terminar en 7 ocasiones, consiguiendo un 13º lugar en Bélgica como mejor resultado. El resto fueron 11 abandonos, 5 por problemas mecánicos y 6 por accidentes y errores suyos, y el más triste sin duda alguna fue el que tuvo en el Gran Premio de Mónaco. La lluvia azotaría nuevamente al circuito, viviríamos una carrera careciente de sentido y de supervivencia en las calles del Principado. Ambos Force India no
podrían pasar de las últimas dos plazas en la clasificación, pero cuando se apagaron los semáforos, nuestro protagonista empezaría a remontar posiciones poco a poco. En la vuelta 7 ya estaba en la 13ª posición, misma vuelta donde Coulthard y Bourdais, que estaban delante de él, tendrían un accidente, ganando otras 2 posiciones. Después de un corto coche de seguridad, la carrera se relanzaría, y en la vuelta 14, Fernando Alonso intentaría un adelantamiento sobre Heifel en Loebs, sin mucho éxito ya que provocaría un accidente donde rompió su alerón delantero, y provocó un gran atasco. Sutil aprovecharía para adelantar a 3 coches que se vieron afectados por la situación. Heifel y Alonso pararon en boxes para arreglar sus daños. A lo callado, Adrián estaba colocado en 6ª posición, donde se mantendría durante 10 vueltas más hasta que Kimi Raikkonen entraría pasado en la curva 1 y rompería su alerón delantero. Esto le hacía ser quinto, y en la vuelta 47 adelantaría a Mark Webber, siendo cuarto. Un safety car en la vuelta 59, provocado por Nico Rosberg, reagruparía a los pilotos, y estábamos viviendo una situación insólita. El peor coche de la parrilla estaba luchando por un podio, y un error de los pilotos de delante podría dárselo, pero cuando se relanzó la carrera, Raikkonen, que intentaba mantener el liderato del mundial de pilotos y que llevaba buena parte de la carrera luchando con Sutil, perdería el control de su Ferrari en la salida del túnel, llevándoselo por delante, provocándole daños irreparables en su Force India, teniendo que abandonar a falta de 9 vueltas para el final. Tristísimo desenlace para una estupenda actuación. Para 2009, Force India volvería a apostar por Giancarlo Fisichella y por Adrián Sutil. Empezarían un nuevo proyecto tras abandonar los motores Ferrari para montar unidades Mercedes, pero el resultado sería el mismo que los años anteriores, ya que ninguno de los dos pudo puntuar en las primeras 11 carreras, con un 9º lugar para ambos como mejor resultado. En Bélgica llegaría el milagro con Giancarlo Fisichella, logrando la primera pole en la historia del equipo, y en carrera lograría también el primer podio junto al mejor resultado del equipo con un 2º puesto. La buena dinámica del equipo continuaría en el Gran Premio de Italia, donde Sutil clasificó segundo a tan solo una décima del poleman Lewis Hamilton. En la salida perdería la posición con Raikkonen, cayendo hasta la 3ª posición, pero se mantendría pegado a Kimi durante toda la carrera. Pintaba que iba a conseguir su primer podio en la Fórmula 1, pero ambos Brown, que salían detrás de ellos, hicieron una estrategia magistral, siendo de los pocos que optarían por ir a una parada, ganándole la posición a Hamilton, Raikkonen y Sutil. Ninguno podría pasarles en las vueltas finales, y Hamilton perdería el control de su McLaren en la última vuelta, abandonando la carrera, por lo que Adrián Sutil se tuvo que conformar con una 4ª posición que sabía poco, ya que se quedó a menos de un segundo de Kimi, a quien no pudo pasar en toda la carrera porque el Ferrari del finlandés contaba con el sistema KERS y el Force India de nuestro protagonista no. Encima, al no haber DRS, el Ferrari de Kimi en las rectas volaba. Esta sería la única ocasión donde Sutil puntuaría, ya que no pudo pisar el top 8 en lo que restaba de campeonato, cerrando su tercera temporada en 17ª posición con 5 puntos. En 2010 seguiría con Force India. El coche por fin dio el salto que el piloto requería para terminar de brillar. En la tercera ronda disputada en Malasia, lograría puntuar por primera vez con una 5ª posición, y aunque en China no puntuara, encadenó una racha de 6 carreras seguidas en los puntos, siendo su mejor resultado de esta racha un 6º puesto en Valencia. En las 9 carreras que restaban de temporada, Sutil volvió a los puntos en tan solo 2 ocasiones más, con un 5º en Bélgica y un 9º en Singapur, cerrando la temporada 2010 en 11ª posición de la general con 47 puntos por delante de su compañero de equipo. En 2011 aguantaría con la escudería India y empezaría puntuando con una 9ª posición en Australia, pero encadenaría una racha de 4 carreras seguidas fuera de los puntos. Volvería a ellos con una 7ª posición en Mónaco, y desde este resultado puntuaría carrera sí y carrera no, siendo uno de los pilotos habituales en el top 10. Terminaría de gran manera la temporada con puntos en los últimos 3 grandes premios, cerrando otro gran año con 42 puntos en 9ª posición, superando a su compañero de equipo Paul Di Resta. A pesar de su gran desempeño en los últimos 2 años, Force India, que tenía a Nico Hülkenberg como tercer piloto en 2011 tras ser titular en 2010, optó por ascenderle y dejar un año en el banquillo a nuestro protagonista, por lo que en 2012 se tomaría un año sabático, que no sería tan tranquilo, ya que durante el Gran Premio de China del año pasado, en una discoteca de Shanghái, Eric Lux, directivo de Lotus Renault, y Adrián Sutil protagonizarían una bochornosa pelea con Lewis Hamilton como espectador, donde Adrián Sutil lanzaría un ataque con una copa rota al directivo, provocándole serias heridas en el cuello. El 30 de enero de 2012, el juzgado de Múnich le declaró culpable de este altercado y le condenaron
condenaron a 18 meses de prisión, pero al mostrarse arrepentido y declarar que su intención era no herirle, le dejaron en libertad vigilada, además de tener que pagar una multa de 200.000 euros. Tras una increíble temporada de Nico Hülkenberg, el alemán pondría rumbo a Sauber, quienes le contrataron como sustituto del mexicano Sergio Pérez. Adrián Sutil volvería a formar parte del equipo indio junto a Pol Di Resta para 2013. Para este regreso, nuestro protagonista presumiría de sus raíces uruguayas hasta el final de su carrera, poniendo la bandera uruguaya en lo alto de su casco. Ese año sin tocar coches parecía que nunca hubiera ocurrido, ya que en el primer Gran Premio del año logró una grandísima séptima posición, aunque engancharía una racha de 2 abandonos y 2 decimoterceras posiciones consecutivas. Pero en Mónaco volvió a los puntos de gran manera con una meritoria quinta plaza. Repetiría en el top 10 en Canadá y en Gran Bretaña, con una 10ª posición y una séptima. Antes del parón veraniego no pudo volver a los puntos, pero a la vuelta conseguiría una 9ª posición. En las 8 carreras que faltaban para acabar el año, entró en los puntos en 3 ocasiones más. Lo haría con 2 décimas posiciones en Singapur y Abu Dhabi y una 9ª en India como mejor resultado, cerrando el año en 13ª posición con 29 puntos, por detrás de Di Resta. En 2014, tras la vuelta de Nico Hülkenberg al equipo y la incorporación de Sergio Pérez a él tras un desafortunado paso por McLaren, harían que Sauber fichara a nuestro protagonista para esta nueva temporada, pero Sauber falló por completo con el cambio de reglamento, ya que el C33 resultó ser una castaña. En toda la temporada, ni Adrián Sutil ni Esteban Gutiérrez entraron a los puntos. Nuestro protagonista lograría el mejor resultado de la temporada con una 11ª posición en Hungría, pero el equipo suizo anunciaría a Felipe Nasser como su reemplazo para 2015 sin avisarle, teniendo contrato para ese año, terminando de mala manera con el equipo. En 2015 sería piloto reserva de Williams, pero Sutil en esta etapa de su vida dejó de amar tanto las carreras y simplemente fue desapareciendo del mapa poco a poco, sin hacer ningún intento de regreso, retirándose de la Fórmula 1 con 32 años. Con esto acabamos la historia del último uruguayo que pasó por la Fórmula 1, un piloto que fue de menos a más en cuanto su coche le permitió brillar, pero a quien no le terminaron de valorar lo suficiente. Ahora te haré un par de preguntas. ¿Te acuerdas del paso de Adrián Sutil por la Fórmula 1? ¿Crees que se merecía irse a un mejor equipo en sus mejores años? ¿Merecía seguir o no era material de la Fórmula 1? Sea cual sea la respuesta, que sea siempre desde el respeto, pero dejadla en los comentarios que me gusta leer vuestras opiniones. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejaras un me gusta y te suscribas al canal, que es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo cada día más. Sin nada más que decir, yo me despido aquí. Mi nombre es de Lima y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!